¿Es la tradición apostólica una autoridad para los cristianos? La respuesta es sí y no. Antes que cualquier cosa, debemos definir lo que entendemos por tradición apostólica. Yo la defino de esta manera. La tradición apostólica hace referencia al conjunto de doctrinas que han sido transmitidas desde el primer siglo de la era cristiana y de las cuales se puede rastrear su origen a los apóstoles de Jesucristo. Creo que ningún cristiano debería tener problemas con esta definición. El problema viene al querer definir el contenido de esta tradición, pues Roma nos dice que en esta tradición podemos encontrar conceptos no bíblicos como la asunción de María o la infalibilidad papal, y a los cuales nos debemos someter para estar en comunión con la Iglesia. Veamos algo de lo que nos dice la Iglesia Católica con respecto a las tradiciones. Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro, mandó después a sus apóstoles que lo predicasen, el Evangelio, a toda criatura, como fuente de toda verdad conducente a nuestra salvación y regla de costumbres, considerando que esta verdad y disciplina están contenidas en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que recibidas de boca del mismo Cristo por los apóstoles, o enseñados por los mismos apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, han llegado como de mano en mano a nosotros, siguiendo los ejemplos de los padres católicos, recibe y venera con igual afecto de piedad y reverencia. Claramente el mensaje que el Concilio de Trento estaba transmitiendo era que estas tradiciones tenían origen divino, pues vienen de la boca del Señor o de los apóstoles inspirados por el Espíritu de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. ¿Por qué hemos de escuchar a la tradición apostólica? Según el Catecismo, o según Dei Verbum, pues porque proceden de la misma fuente que las Sagradas Escrituras. Pero, ¿cómo se llega al conocimiento que dogmas como la Asunción de María y la infalibilidad papal formaban parte de esta tradición divina? Dei Verbum responde: esta tradición, que deriva de los apóstoles, progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón y ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad, es decir, la Iglesia, en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. Entonces, esta sección nos dice que la tradición es progresiva, pues la Iglesia va creciendo en entendimiento. El entendimiento más profundo es producto de la contemplación y el estudio de los creyentes que las mediten en su corazón y ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, es decir, puede estar basado en las opiniones de aquellos que reflexionan en las cosas espirituales. Y la Iglesia tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. En otras palabras, no nos sorprendamos si vemos que nuevos dogmas son añadidos al Evangelio de Roma, pues vemos que la Iglesia crece en entendimiento de la verdad divina. Y claro está, ¿quién eres tú para decir que la Iglesia está en un error? Ha sido tradición de Roma usar cualquier pasaje en la Biblia que hable de tradición para sustanciar esta idea. Por otro lado, tenemos el testimonio de los cristianos primitivos, que sin duda hablaban de la tradición que venía de los apóstoles, y encontramos ocasiones donde al referirse a esta tradición o tradiciones, simplemente expresaban verdades que encontramos en las Escrituras. Es decir, no es lo mismo una enseñanza consistente con la Biblia que una supuesta tradición inspirada que existe fuera de la Biblia y a la cual nos debamos someter. Veamos algunos ejemplos de estos testimonios. Irineo de Lyon nos dice lo siguiente: por este motivo estamos obligados a evitarlos, pero a elegir las cosas pertenecientes a la Iglesia con la mayor diligencia y a aferrarnos a la tradición de la verdad, porque ¿cómo debería ser si los mismos apóstoles no nos hubiesen dejado escritos? ¿No sería necesario en ese caso seguir el curso de la tradición que transmitieron a aquellos con quienes comprometieron las iglesias?
Pasajes como este nos hacen ver que para Irineo la tradición era algo serio y algo que debía ser transmitido y guardado por aquellos que la recibieron. Pero, si notamos bien, él no define cuál es el contenido de la tradición en este pasaje, pero lo hace en el siguiente. ¿A qué curso asisten muchas naciones de esos bárbaros que creen en Cristo, teniendo la salvación escrita en sus corazones por el Espíritu, sin papel ni tinta, y preservando cuidadosamente la antigua tradición, creyendo en un Dios, el Creador del cielo y la tierra y todas las cosas allí, por medio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien debido a su inmenso amor hacia su creación condescendió para nacer de la Virgen? Él mismo unió al hombre por medio de sí mismo a Dios, y después de haber sufrido bajo Poncio Pilato, resucitar y haber sido recibido con esplendor, vendrá en gloria, el Salvador de los que son salvos, y el juez de los que son juzgados, y enviando al fuego eterno a los que transforman la verdad y desprecian a su Padre y su advenimiento, quienes en ausencia de documentos escritos han creído esta fe son bárbaros en lo que respecta a nuestro idioma, pero con respecto a la doctrina, la manera y el tenor de la vida son, por fe, muy sabios de verdad, y complacen a Dios, ordenando su conversación con toda justicia, castidad y sabiduría. ¿Cuál era el contenido de esa tradición que la gente guardaba sin papel y tinta? ¿Era el purgatorio, infalibilidad papal, asunción de María? No, sino que eran principios básicos de la Escritura, de lo que Dios ha hecho para desarrollar su plan en la creación y redención del hombre. Y notemos que Irineo llama muy sabios y que complacen a Dios a quienes guardan estas verdades. Veamos otro ejemplo en este mismo documento. Dado que por lo tanto la tradición de los apóstoles existe en la iglesia y es permanente entre nosotros, volvamos a la prueba bíblica provista por aquellos apóstoles que también escribieron el Evangelio, en el cual registraron la doctrina acerca de Dios, señalando que nuestro Señor Jesucristo es la verdad y que no hay mentira en Él. De forma continua vemos el uso del término tradición, que como dijimos anteriormente hace referencia a una enseñanza que ha sido transmitida. En este caso, no solamente hace referencia al contenido de esta tradición, pero Irineo conecta esta tradición de manera íntima con el contenido de las Escrituras. ¿Y qué tal este ejemplo por parte de Irineo con respecto al uso de la tradición que venía de los apóstoles? Ahora, que la primera etapa de la vida temprana abarca 30 años y que esto se extiende hasta el 40º año, todos admitirán, pero a partir del año 40 y 50 un hombre comienza a declinar hacia la vejez, que nuestro Señor poseía mientras aún cumplía el oficio de maestro, tal como lo atestiguan el Evangelio y todos los ancianos, aquellos que estaban familiarizados en Asia con Juan, el discípulo del Señor, afirmando que Juan les transmitió esta información. Permaneció entre ellos hasta los tiempos de Trajano. Además, algunos de ellos vieron no solo a Juan, sino también a los otros apóstoles, y escucharon el mismo relato de ellos, y dan testimonio de la validez de la declaración. ¿A quién debemos creer? Ya sean hombres como estos o Ptolomeo, que nunca vio a los apóstoles y que ni siquiera en sus sueños alcanzó el más mínimo rastro de apóstol. En lo que posiblemente es el uso más temprano de este tipo de lenguaje, hablando acerca de una enseñanza que encuentra su origen supuestamente en los apóstoles de Jesucristo, vemos un gran problema, que la información que Irineo estaba transmitiendo, que Jesús tenía 50 años cuando murió, no está sustanciada por la Biblia, pero sí por la tradición. Entonces, ¿por qué Roma no enseña esto hoy en día? ¿Por qué esta enseñanza no es parte de la tradición de Roma? Esto nos debería enseñar que la tradición apostólica solamente puede ser autoritativa siempre y cuando sea consistente con el testimonio escrito de los seguidores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos ni debemos pretender que lo que es inspirado por Dios puede ser corregido o complementado por algo que simplemente no es inspirado por Dios. Es decir, tenemos un estándar que no ha cambiado desde hace 2000 años, y los hombres y sus opiniones vienen y van, pero la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo que cuando los escritores del Nuevo Testamento dejaron de escribir. Basilio de Cesarea dijo lo siguiente: de las creencias y prácticas, ya sean generalmente aceptadas o impuestas públicamente que se conservan en la iglesia, algunas que poseemos derivan de la enseñanza escrita, otros que hemos recibido entregados a nosotros en un misterio por la tradición de los apóstoles, y ambos, en relación con la verdadera religión,
tienen la misma fuerza. Y a estos nadie se opondrá, nadie, en todo caso, que esté versado moderadamente en las instituciones de la Iglesia. Si intentáramos rechazar las costumbres que no tienen autoridad escrita, debido a que la importancia que poseen es pequeña, estaríamos dañando involuntariamente el Evangelio en su vitalidad, o más bien, debería ser de nuestra definición pública una mera frase y nada más. De seguro Basilio está describiéndonos cuál es la posición que toma la Iglesia Católica en cuanto a la tradición extrabíblica, ¿verdad? Sigamos leyendo en este mismo pasaje para saber cuál es el contenido de esta tradición. Por ejemplo, ¿quién es el que nos ha enseñado por escrito a firmar con la señal de la cruz a aquellos que han confiado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué escritura nos ha enseñado a dirigirnos hacia el este en la oración? ¿Cuál de los santos nos ha dejado al escribir las palabras de la invocación en la exhibición del pan de la Eucaristía y la copa de bendición? Porque como es bien sabido, no estamos conforme con lo que el apóstol o el Evangelio ha registrado, pero en tanto en el prefacio como en la conclusión agregamos otras palabras como de gran importancia para la validez del ministerio, y estas derivamos de la enseñanza no escrita. Además bendecimos el agua del bautismo y el aceite del crisma, y además de esto el catecúmeno que está siendo bautizado. ¿Con qué autoridad escrita hacemos esto? ¿No es nuestra autoridad la silenciosa y mística tradición? ¿Por qué palabra escrita se enseña la unción del aceite mismo? ¿Y de dónde viene la costumbre de bautizar 3 veces? Podemos notar que estas creencias son relevantes a la manera de vivir y costumbres dentro de la Iglesia, e independientemente de cómo veamos las creencias de Basilio, debemos tener algo muy claro. La lista de creencias que sustenta en base a la tradición no tiene nada que ver con lo que Roma enseña en estos tiempos. En defensa de la Trinidad de Dios, dijo lo siguiente: su queja es que su costumbre no acepta esto y que las escrituras no están de acuerdo. ¿Cuál es mi respuesta? No considero justo que la costumbre que se obtiene entre ellos deba considerarse como una ley y regla de la ortodoxia. Si la costumbre debe tomarse como prueba de lo que es correcto, entonces es competente para mí presentar de mi lado la costumbre que se obtiene aquí. Si rechazan esto, claramente no estamos obligados a seguirlos. Por lo tanto, que la escritura inspirada por Dios decida entre nosotros, y de cualquier lado que se encuentren doctrinas en armonía con la palabra de Dios, a favor de ese lado se emitirá el voto de la verdad. Lo que es importante notar es que aun cuando encontramos instancias donde los escritores posapostólicos mencionaban la tradición o tradiciones, no existía la unanimidad que Roma nos presenta hoy en día, y en casos importantes como este, vemos a estos mismos autores recurriendo a la autoridad de la Biblia como para determinar lo que es verdad en cuanto a doctrina. Basilio también dijo: con respecto a los oyentes que son instruidos en las Escrituras, deben examinar lo que dicen los maestros, recibir lo que está en conformidad con las Escrituras y rechazar lo que se les opone. Pero Roma insiste que la Biblia solo se puede interpretar a la luz de la tradición. Nos dicen: la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Entonces, ¿cuál es el estándar? Porque si la Escritura es la inspirada por Dios, ¿no debería la tradición estar en conformidad con ella por necesidad? Atanasio de Alejandría, sin duda uno de los más grandes defensores de la divinidad de Cristo, aun cuando tuvo que poner su vida en riesgo para hacerlo, en contra de la Iglesia que había apostatado. Atanasio dijo en una ocasión: pero lo que también es importante, notemos que la misma tradición, enseñanza y fe de la Iglesia Católica desde el principio que el Señor dio, fue predicada por los apóstoles y preservada por los padres. Sobre esto fue fundada la Iglesia, y si alguien se aparta de esto, ya no debe llamarse cristiano. Qué forma tan contundente de dejar claro cuál es su postura en este asunto. Pero, como en los casos anteriores, debemos dejar que el autor sea el que defina a qué se está refiriendo con tradición. Atanasio continúa: hay una Trinidad, santa y perfecta, reconocida como Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no tiene nada externo o externo mezclado con ella, que no
está compuesto por un creador y un originado. Y así se predica en la iglesia un Dios, que está sobre todos, y a través de todos, y en todos. Y como esta es la fe de la iglesia, que de alguna manera entienden que el Señor envió a los apóstoles y les ordenó que hicieran de esto el fundamento de la iglesia cuando dijo: vayan e instruyan a cada pueblo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente, Atanasio no nos habla de una tradición secreta que ha sido transmitida por el magisterio de la iglesia y la cual no tiene fundamentos bíblicos, pero a la que debemos someternos. En absoluto, vemos que lo que Atanasio define como la tradición que ha sido transmitida desde el principio es una de las enseñanzas más importantes de la Escritura. Algo muy importante es que estos escritores posapostólicos no escribían con la intención de agregarle más cosas al Evangelio. Ellos estaban peleando por el Evangelio mismo. El error fatal de la iglesia romana ha sido leer de más en estos escritos, y no solo eso, sino decidir que estos escritos de gente que no estaba siendo inspirada por Dios pueden tener la misma autoridad que su palabra. Espero que estos ejemplos les ayuden a entender que solamente porque el término tradición fue usado en los primeros siglos de la iglesia, no quiere decir que a lo que esa gente se estaba refiriendo es a lo que Roma define como tradición actualmente. Y más importante que todo, es entender que nuestros antepasados pudieron haber sido muy piadosos y entregados a sus convicciones cristianas, pero eso no los hace infalibles. Y mucho menos tienen sus escritos la misma autoridad que la palabra inspirada por Dios. Pues, si las cuestiones que Roma ha hecho parte del Evangelio de Jesucristo, como la asunción de María o la infalibilidad papal, ¿por qué es que estas cosas tan importantes no quedaron plasmadas en las Escrituras? ¿Es que acaso no le pareció adecuado al Espíritu Santo asegurarse que no hubiese dudas sobre estos dogmas tan importantes? Concluyo con esto. Entonces, ¿cuándo es una tradición autoritativa para el cristiano? La respuesta es siempre y cuando esté en conformidad con la palabra de Dios, como el Señor Jesús nos enseñó en Marcos 7. En el siguiente video vamos a buscar responder a la pregunta si la doctrina de sola escritura existió en la iglesia primitiva.